buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un jueves más de Aprende a Ser Feliz. Y el tema de hoy es un tema muy interesante porque si estás en este camino de desarrollar tu espiritualidad, tu inteligencia espiritual o de reconexión con tu ser, si estás en este camino del despertar, bueno, este es un tema que va a interesarte mucho porque te voy a brindar un pequeño mapa para realizar este viaje. Que muchas veces pues no sabemos ni cómo empezar ni de qué trata. Entonces te voy a brindar, te voy a hacer conocer estas 5 etapas de nuestro camino espiritual que son según el Kundalini Yoga y Yogi Bhajan, que fue precursor del Kundalini Yoga en Occidente y doctor en psicología. Él también habla sobre estas 5 etapas del desarrollo espiritual o estas 5 etapas por las que vamos cruzando en cuanto estamos trabajando en este viaje, cuando decides incursionar el viaje hacia tu interior, hacia tu despertar o tu reconexión interior. Y esta parte de la espiritualidad no lo vamos a ver como ningún motivo de religión, sino más bien como esta parte de conectarte con tu ser y que tu ser pueda dirigir tus procesos mentales, que pueda observarlos, que puedas crear a voluntad lo que deseas. Es que tu ser despierte, porque muchas veces está dormido. A veces les digo a mis pacientes, somos como Transformers, que estamos en el mundo dirigidos como un robot, solamente mediante sus sistemas, sus programas, sus softwares mentales, y la mente es como una computadora que dirige al robot, que es el traje del robot es el cuerpo, pero muchas veces estamos dirigidos por nuestra mente y el proceso de reconexión interior o de despertar es cuando despertamos al ser, al que debe dirigir la mente, al que dirige el Transformer, que se da cuenta, que tiene muchos nombres, le llamamos conciencia, ser, alma, espíritu, y la espiritualidad es precisamente reconectarme con este ser, con esta conciencia, y no dejar que mi mente me domine. Entonces esto también en psicología, en los trastornos mentales, precisamente es algo muy importante. O sea, es el objetivo, saber o ser un observador consciente, sin juicio de tus procesos mentales, para poder dirigir tu vida hacia donde realmente deseas y que no te domine la mente a ti. Entonces, esta es la finalidad última de tu proceso, de tu viaje. Ese es tu objetivo, tu meta, el conquistarte a ti mismo, conquistar a tu mente y que no te domine y que puedas crear a voluntad las resonancias que deseas, los pensamientos, las emociones, las creencias que deseas observar para crear la realidad que deseas en tu vida, para empoderarte. Entonces eso se llama el empoderamiento, cuando le damos las riendas al ser y ya no es la mente la que nos domina. Entonces esto implica un viaje que requiere bastante práctica y no es fácil porque es doloroso, porque nos duele saber que no somos perfectos, que tenemos cosas que evolucionar, cosas que trascender, que hay una sombra que hay que ver. Entonces, no es un proceso fácil, requiere mucha práctica, mucha disciplina y requiere mucha humildad para poder aceptar mi sombra y mi luz, ¿no? Amarme así tal y como soy, con sombra y con luz, para poder observar esas cosas que deseo trascender y evolucionar. Y muchas veces no es fácil observar esta sombra. Entonces, te voy a explicar cuáles son estas 5 etapas que pasamos cuando estamos en este camino espiritual. Bueno, la primera etapa se llama Sarampad. El Sarampad es la etapa del novato. Ahí es donde escuchas un llamado y algo te motiva a empezar este proceso y a empezar este viaje, aunque no sabes muy bien qué es o tienes muy poca o nada de experiencia. Algo te motiva a hacer un cambio en tu vida porque las viejas costumbres ya no te funcionaban. Inclusive si estás viendo este video, a lo mejor este es tu llamado.
el llamado del universo y de tu ser superior para que empieces este viaje. Y si ya lo empezaste, vas a ver que conocer estas etapas te va a ayudar muchísimo. Entonces, la primera etapa es la etapa del novato, cuando encuentras esa motivación y algo te llama a hacer algo diferente y a empezar este viaje. Y hay tres motivaciones principales por las cuales se da esto. Primero, por necesidad. Por necesidad cuando estamos en un caos muy fuerte, porque el caos genera evolución, cuando dicen que tocamos fondo. Entonces este caos, esta necesidad te lleva a buscar la ayuda de un maestro, un guía para que te oriente en este viaje. Claro que en este viaje vas a necesitar un guía, un maestro, porque aunque nos pongamos a leer libros, etcétera, conocer, necesitamos un maestro, un guía que nos esté mostrando el camino, y puedes escoger este maestro de la manera en que tú desees. Puede ser, por eso la psicoterapia trata de esto. Un psicoterapeuta está orientado también a ser un maestro para guiarte en este camino, o un maestro espiritual, o tu gurú, o lo que tú elijas, pero necesitas un maestro para que te guíe el camino. Entonces sientes esta necesidad porque estás en un momento de caos, y entonces te motiva a empezar este viaje. La otra motivación es la posibilidad. Es porque observas a alguien que ha hecho algo y ha cambiado, y observas sus cambios, y entonces dices, bueno, ¿y qué te hiciste? Cuéntame qué hiciste que te veo tan bien. Entonces ves la posibilidad de ser feliz, de tener bienestar, de tener abundancia. Ves la posibilidad de los beneficios que te brinda todo este viaje interior y este trabajo personal, y entonces lo observas en otra persona y dices, quiero hacer lo mismo. Entonces te motiva a empezar este viaje. Y la tercera motivación por la cual lo hacemos, que es posible, es el llamado, y esto es meramente intuitivo. Esto tiene que ver con tu ser, es responder al destino. Sientes que es el destino que te llevó a algún lado, como de repente ves un live en Instagram y entonces dices, ¿qué es esto? O ves una imagen o un flyer, o ves algo sobre una técnica, una tecnología o una terapia que te va a llevar a emprender este viaje. Y entonces eso es el sincrodestino. Te lo manda el universo y escuchas el llamado. Es algo más intuitivo. Entonces estas son las tres motivaciones por las cuales emprendes este viaje: o la necesidad, o la posibilidad, o el llamado. Entonces este es el Saran Pad, y esta etapa implica varios desafíos, y es complicado porque como no sabes nada acerca del tema, como es algo nuevo, pueden haber muchas resistencias. Entonces el maestro necesita ayudarte a trabajar la resistencia al cambio, el miedo a salir de la zona de confort, porque si tienes miedo vas a tener que salir de tu zona de confort, hacer cosas diferentes para que pasen cosas diferentes, o el pesimismo, o la procrastinación, estar postergando, porque esto va a requerir, en esta etapa el maestro empieza a ponerte hábitos, disciplina. Entonces escuchas este llamado y empiezas la siguiente etapa, que es el Saran Pad, que es el aprendiz. El aprendiz empiezas a practicar. Esto requiere práctica, acción, es la etapa de la acción. Inclusive Karam significa hacer o lograr. Entonces eso requiere mucha autodisciplina. Son prácticas para poder dominar a la mente. No se hace de la noche a la mañana, inclusive adoptar los hábitos, y en la etapa anterior el maestro también te prepara para este viaje, elevando tu frecuencia vibratoria mediante hábitos saludables que te preparen y te eleven esta frecuencia vibratoria para empezar tu viaje, para que te den la energía para empezar tu viaje. Entonces esto, el Saran Pad, el del aprendiz, requiere mucha autodisciplina, y ahí es algo que es una barrera importantísima, porque si no tenemos autodisciplina en nuestros hábitos, por ejemplo, la tecnología para hacer esa reconexión y ese recableado hacia tu ser es la meditación.
Entonces, si no hacemos meditación, si no hacemos ejercicio para elevar nuestra frecuencia vibratoria, segregar nuestros neurotransmisores, si no tenemos una alimentación sana, si no tenemos hábitos saludables cimentados, que es lo primero, elevar nuestra frecuencia vibratoria y segregar estos neurotransmisores que regulan mis emociones, liberar endorfinas para desbloquear emociones negativas. Y entonces necesitamos practicar, necesitamos hábitos y en esta etapa necesitas generar autodisciplina, porque aunque te vayas a la India a estudiar 20 años en la Universidad de la Espiritualidad, si no empiezas a trabajar la disciplina, la autodisciplina, es muy difícil continuar las siguientes etapas. Entonces ahí el maestro te pone prácticas, te pone reglas, te pone un sistema para que puedas tú empezar a practicar y a practicar. Te pone las reglas paso a paso y ahí lo único que hay que hacer es obedecer al maestro en relación a su experiencia, confiar en él en relación a las prácticas que necesitas hacer para generar esta autodisciplina personal. Ahí hay que seguir al maestro en Karampa y empezar a realizar las pequeñas acciones en tu vida, los pequeños cambios para que empieces y continúes para continuar este viaje. Entonces es como una preparación previa y por eso creé la psicoterapia transformacional profunda, porque llevamos estas etapas poco a poco, porque a pesar de que los seres tenemos diferentes desafíos en la vida, diferentes materias, este camino es el mismo. Entonces, para llegar, el propósito de la psicoterapia o de cualquier viaje hacia tu interior, hacia desarrollar tu inteligencia espiritual, o el Kundalini Yoga, que es una técnica, una tecnología maravillosa para hacer este recableado, es mediante la práctica. Entonces es poco a poco y esta psicoterapia transformacional profunda te lleva hacia ese camino paso a paso, porque el maestro necesita darte las herramientas y la guía para hacerlo de manera sistemática y conocer las reglas para poder empezar tu viaje. Y después llega la tercera etapa, que es la más confrontante y es la decisiva, de si te quedas como aprendiz o pasas ya a ser experto. Esta etapa es la decisiva en tu viaje porque es la etapa de el practicante, que se llama Shaktipat. Cuando estás en Shaktipat ya tienes algunos conocimientos, alguna experiencia en relación a esto, pero ahí es cuando empieza el ego, te enfrentas con tu ego, empiezas a observar tu sombra y no nos empieza a gustar. Y entonces ahí está la decisión de si observas todas esas emociones de baja frecuencia que traes cargando, todas esas creencias limitantes que limitan el desarrollo o la evolución de tu ser, o seguir a las siguientes etapas. Si estás dispuesta a tener la humildad de ver a tu sombra y saberla equilibrar, les recomiendo un video que está en mi canal de YouTube de Aprende a Ser Feliz by Jimena Perdomo sobre qué es la sombra. Entonces se nos muestra la sombra y el ego empieza a resistirse un poco, a saber que no somos perfectos y que también tenemos sombra y luz. Y entonces ya al tener la práctica y algunos conocimientos, ¿no? Porque algunas lecturas o prácticas previas, entonces empiezo a decir yo ya lo sé todo, yo ya soy un ser iluminado y yo ya lo conozco y yo ya estudié esto y tú no. Entonces eso es el ego espiritual. Ahí no termina el camino. Si ves a los demás como diferentes, ¿no? O sea, a ti porque tú ya estudiaste esto, si te separas de otros porque sientes que tú eres diferente o ya eres el maestro o el estudiado, entonces eso es ego, porque el ser sabe que estamos conectados con otros y respeta el ritmo evolutivo de cada quien. Sin embargo, si te ves como ya te sobreidentificas como el ser iluminado o el maestro tal, eso es una sobreidentificación del ego, porque es un rol efímero.
Entonces, y aparte a veces eres maestro y aparte eres alumno a veces también, y sigues en esta experiencia terrena, autoobservándote. Sin embargo, si piensas que ya lo sabes todo, que es lo contrario que decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, y dices, solo sé que ya lo sé todo, entonces detienes tu evolución, y esta etapa es crucial para ver si avanzas a la maestría, ¿no? Es la prueba del ego, así se le llama a Shaktipat. La prueba de poder, cuando te empiezas a sobreidentificar con este rol de ya ser el maestro o el iluminado, o cuando piensas que ya tienes mucho estudio externo, que ya leíste muchas cosas, pero aunque leas millones de cosas, el viaje es hacia adentro, la reconexión es hacia adentro, no hacia afuera. Entonces ahí necesitas practicar para entrar a mente neutral, postrarte en el espacio entre tus pensamientos y conectarte con tu ser, y que no te dominen tus pensamientos negativos, que no divague la mente al futuro, al pasado. Entonces todo eso es práctica, y en los libros, por más que leas, no vas a poder hacer esa reconexión si no practicas y si no tienes una guía que te oriente, porque a veces nos cuesta trabajo ver esas heridas emocionales que traemos cargando, esas emociones negativas, los bloqueos de la mente, mis creencias, por qué no quiero ver, por qué me da miedo, porque me da miedo el fracaso, y entonces si no soy perfecto, me da pánico ver mi sombra. Si tengo miedo al fracaso, me va a dar pánico ver mi sombra. Si tengo miedo al rechazo, también me va a dar miedo que me rechacen otros. Si tengo miedo al abandono, me va a dar miedo soltar todas esas cosas que ya no están en mi frecuencia vibratoria. Entonces aquí lo que hay que hacer es no perder el objetivo. El objetivo es reconectarte con tu ser, no mostrar nada a los demás. No que los demás, si vives en relación a los otros, a tener poder sobre otros, control sobre otros, o demostrarle o cumplir las expectativas de otros, eso es ego. El trabajo es interior, esa reconexión con tu ser. No tiene nada que ver con otros, sino en escuchar las verdaderas necesidades evolutivas de tu ser para servir y para seguir evolucionando. Entonces no hay que perder el objetivo, porque como ya sabes las reglas, ya tienes algo de conocimiento, entonces empiezas a decir que tú ya eres iluminado y los demás no, y que no están a tu nivel, ¿no? Y realmente eso no es así. Cada quien tiene sus etapas evolutivas, y aparte te das cuenta que tú creas tu realidad. Todas las personas que están en tu realidad son un espejo de tu interior y de cosas que necesitas seguir trabajando. Es una proyección de ti. Y entonces esta responsabilidad personal confronta y no nos gusta, porque preferimos echarle culpa y responsabilidad a los demás y no a trabajar en mis propias resonancias sobre la realidad que estoy creando en mi vida. Y entonces esto es muy confrontante, y ahí necesitamos desarrollar valores como la humildad, saber que tenemos tanto virtudes como cosas que trabajar, como luz y sombra, la compasión, porque el otro también tiene creencias limitantes, también se deja llevar por su transformer, por su mente, por sus creencias limitantes, pero en el fondo es un ser también. Y cuando necesitas aprender, que es la siguiente etapa, a ver a la persona a través de su ser, y entonces ahí necesitamos aprender a ser compasivos, porque en este proceso nos encontramos todos, y el amor, el querer que el otro evolucione, que tú evoluciones, sobre todo el amor propio, el hacer todo por tu propia evolución, que no te autosabotees, la tolerancia, saber que no todos creen lo mismo que yo, y cada ser es singular y tiene diferentes necesidades evolutivas. No es lo mismo lo que a ti te hace vibrar alto que lo que a mí me hace vibrar alto. No es lo mismo lo que a ti te hace evolucionar o cuál es tu siguiente paso evolutivo que el mío. La paciencia, respetar los ritmos de este proceso que estoy pasando, los ritmos evolutivos de otros. Entonces, esta etapa implica valores. Entonces, los obstáculos de esta etapa es el ego, el apego, porque a veces tenemos que soltar cosas que ya no están en nuestra frecuencia vibratoria, personas, lugares, trabajos. Entonces empiezas a soltar cosas y el apego puede ser un obstáculo importante. Y también empiezas a dudar, ese es otro obstáculo. Empiezas a dudar de la disciplina, del maestro. Empiezas a decir, no, es que yo soy diferente y tengo otro camino, y entonces
esto empieza a obstaculizar, empieza a haber esta duda por seguir tu camino y pensar que tú sabes cuál es ese camino. Entonces empiezas a dudar del maestro para que te guíe y te oriente. Y también empiezas a negar tu responsabilidad personal sobre las cosas que proyectas. Entonces la ley del espejo ahí es muy confrontante, y si no la pasas, si no lo entiendes, si no lo aceptas, entonces puedes desistir. Entonces también este ego espiritual puede ser un obstáculo. Pensando que tú eres la excepción de la regla y tienes que hacer las cosas diferentes, que tú no necesitas práctica, que tú no necesitas esto. Entonces esto te puede obstaculizar el camino, o estás seducido por el poder que estas habilidades y este conocimiento te brinda, el poder que puedes tener sobre otros, y esto también puede dificultar el proceso, ¿no?, de tener este ego espiritual o soberbia espiritual. Entonces no hay que perder de vista el objetivo y continuar con tu camino de reconexión interior. Y la siguiente etapa, la cuarta, se llama Ajejpad. Pad es camino, que es el experto. Y esta etapa es de mucho gozo, mucha felicidad, porque ya tienes la experiencia y ya te convertiste en estas prácticas mismas, en estos hábitos positivos, ya ves esos beneficios en ti, ya te sientes con una frecuencia vibratoria mucho más alta. La persona que está aquí ve cada desafío como una oportunidad para crecer, y nos fundimos en la experiencia misma. Nos convertimos en esos hábitos que generamos antes, y comenzamos a desarrollar la intuición, a escuchar las verdaderas necesidades evolutivas de mi ser, cuál es el siguiente paso, sus singularidades, sus pasiones. Y nos dedicamos a servir a través de nuestros talentos, y sobre todo a compartir esto que estamos experimentando con otras personas. Entonces el estudiante que está en Ajejpad, aprendes mediante la enseñanza, ya empiezas a compartir todo esto que estás sintiendo y que estás viviendo y en lo que te has convertido. Y la quinta etapa que dice Yogi Bhajan, que casi muy pocas personas pasan a esta etapa, es el Satpad. El Satpad, porque Sat significa verdad, o mi verdadera identidad, o que es mi ser. Ahí es cuando ya estás conectado con el ser, cuando tu ser dirige el transformer y ya no la mente, que la diriges a tu favor, porque la mente es algo maravilloso que sirve para crear o sobrevivir, pero lo haces a voluntad. Ya a voluntad eliges tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, tus resonancias y lo que quieres crear en tu vida. A voluntad te dedicas a servir a otros un día a la vez, y estás cooperando con el orden universal para la evolución tuya y de los demás. Te subes a esta ley universal del amor, que es tu propia evolución y la evolución de otros. Entonces, a voluntad empiezas a elegir tus pensamientos, tus creencias, y a convertirte en un observador consciente de tus procesos mentales, pero sobre todo aprendes a no juzgar, porque el ser no juzga, el ser simplemente observa, puedes dedicarte a trascender cosas, pero sin juzgar si están bien o mal. No juzga a los demás tampoco, y es maestro de sí mismo, más que ser maestro de otras personas. Esta etapa es convertirte en un maestro de ti mismo, escuchando las verdaderas necesidades evolutivas de tu ser, que se llama intuición. Cuando aprendes a escuchar al ser, ¿cuál es el siguiente paso? Porque nadie te puede decir cuál es el siguiente paso, solo tú sabes cuál es tu camino evolutivo, solo tú sabes lo que te hace vibrar alto, lo que te va a hacer evolucionar. Entonces, ya escuchar al ser en vez de la mente. Entonces, esa es el Satpad, conectarte con tu verdadera identidad. Entonces, Guru Nanak decía una frase de: quien conquista su mente, conquista el mundo. Y realmente, si trabajas el microcosmos, que es la ley de correspondencia, si trabajas en ti, todo tu macrocosmos se va a modificar, tu realidad también. Y entonces este camino hacia reconectarte con tu ser, pues requiere mucha práctica, mucha disciplina, mucha paciencia, mucha compasión con uno mismo, porque pues a veces cometes errores y te das cuenta de cosas que no te gustan. Sin embargo, es un camino maravilloso, que todos venimos
a tener, ¿no? A emprender este viaje hacia tu interior. Y es importante saber que no debemos de verlo como algo, la espiritualidad como algo religioso o como alguna creencia en específico, sino este proceso de reconexión interior para dirigir tu mente y dirigir tu cuerpo hacia la realidad que quieres crear en tu vida. ¿En qué etapa se encuentran? ¿Ya lo identificaron? Este es un llamado para ustedes. A lo mejor este es un llamado para emprender tu viaje interior, o a lo mejor ya lo estás haciendo y esto te sirvió como un pequeño mapa. Si quieres emprender tu viaje interior, también me pongo a tus órdenes con la psicoterapia transformacional profunda. Hazlo de verdad, es algo maravilloso. Sí es confrontante, sí a veces duele, sí hay que ver cosas que no queremos, pero vale totalmente la pena por ti, por el universo entero, para que estés conectada con tu misión, para que vibres alto y sobre todo para que puedas ser un ser consciente. Te vas a beneficiar a ti, nos vas a beneficiar a todos. Les mando un abrazo enorme de luz y bendiciones a todos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y toca la campanita para recibir más herramientas para ser feliz.